Palabra del día de hoy. Y voy a iniciar el mensaje pidiéndole que cada uno de ustedes piense en este momento, traiga a su memoria en las cosas que ha logrado, los logros que ha tenido en su vida, en el nivel que ha alcanzado actualmente, tanto en el área espiritual como en el área material. Piense en los logros que ha obtenido, en todo lo que ha logrado en su vida. ¿Ya pensó en eso? ¿Ya lo tiene en su mente? Muy bien. Ahora, permítame hablarles sobre los logros de dos hombres. El primer caso es un hombre que tenía dinero, poder y muchos bienes materiales. Pero, además, era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, era un hombre que conocía por lo menos los principales mandamientos de la palabra de Dios y los había obedecido desde que era pequeño. Pero como era un hombre que estaba muy interesado en asegurar su lugar en el reino de Dios, entonces un día se acercó a Jesucristo y le dijo qué más tenía que hacer para heredar el reino de los cielos. Y bueno, aunque al principio recibió una respuesta que le agradó, porque pues él, según él, sí estaba haciendo lo que se le dijo, que era guardar los mandamientos. Dijo, no, pues eso sí, voy bien, sí lo he hecho, ¿no? Entonces sí, tengo mi lugar. Sin embargo, después Jesucristo lo desafió, recordándole que había algo por ahí que le estaba faltando. Le faltaba hacer algo, y ese algo implicaba renunciar a todo lo que había adquirido materialmente. Y bueno, entonces dice la Biblia que el hombre se afligió y se fue triste. Esta historia está narrada en Mateo 19 del 16 al 22, Marcos 10 del 17 al 22 y Lucas, no la busque, y Lucas 18 al 23. Nada más está en esos tres textos. Ahora, él prefirió irse triste que dar ese paso de fe, ¿verdad? Que le estaba diciendo a Jesús, ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y él no quiso dar ese paso. Bueno, vamos al segundo caso. En este caso, el primer hombre, estamos hablando de que era alguien que tenía mucho materialmente hablando. En el segundo caso, se trata de un hombre que tenía mucho, pero espiritualmente. ¿Sí? Y entonces, este hombre, el segundo, él creyó tener todo lo que necesitaba y se dio cuenta que en realidad no tenía nada. Él se dio cuenta que todo aquello por lo que se había esforzado no era suficiente para conseguir lo que él anhelaba. Todos sus esfuerzos no habían servido de nada. O bueno, por lo menos así pareció al principio. Este hombre había sido instruido por un erudito en la palabra de Dios. Y bueno, se había convertido en un celoso defensor de la religión judía. De hecho, su fe y su celo por las cosas de Dios eran tales que él llegó a perseguir y a asesinar a quienes él creía que estaban amenazando sus creencias. Y bueno, supongo que ya sabes de quiénes estoy hablando. En el primer caso, estoy hablando de un hombre del que ni siquiera se menciona su nombre. Solo se le conoce como el joven rico. En el segundo caso, se trata de Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol Pablo. Bueno, por favor, lea conmigo, ahora sí abra su Biblia, por favor, en la carta a los Filipenses capítulo 3.
Entonces, vamos a leer aquí en Filipenses capítulo 3 cómo se describía a sí mismo este segundo hombre, el apóstol Pablo. Voy a leer a partir del versículo 4, Filipenses 3, a partir del versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, eran todos sus logros, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Luego avance al versículo 12, donde dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, note aquí cómo en los versículos del 4 al 6, es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo, lo voy a parafrasear, digamos, al contexto actual, ¿no? O sea, vámonos aquí para que entendamos un poquito mejor. Es como si él estuviera diciendo, pues déjenme decirles que toda mi familia es cristiana, ¿sí? Soy de cuna cristiana, como dicen muchos, ¿no? Yo nací casi siendo cristiano, toda mi familia es cristiana, asisto a todas las reuniones de estudio bíblico, y la doctrina en la cual he sido instruido es la más rigurosa, así como que la más perfecta. Casi eso es lo que él estaba diciendo, ¿no? Él estaba muy orgulloso de sus logros en el sentido espiritual, ¿no? Pues entonces, fíjese, Pablo era, se podría decir, miembro de la élite judía. Y por ser miembro de la secta de los fariseos, él había obtenido un conocimiento muy amplio de lo que es la Torá, que para nosotros es el Pentateuco, y también de los libros de los profetas, que era lo que había en ese tiempo, porque no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia como tal. Entonces él tenía un amplio conocimiento de todos estos libros y era un celoso guardador de la ley de Dios. Él se califica a sí mismo en el versículo 6 como irreprensible en lo que se refiere a la obediencia a los mandamientos de Dios. Saulo era un hombre que se había esforzado mucho en aprender y cumplir todos los requisitos necesarios que él creía para obtener la salvación, para irse al cielo con Dios, ¿verdad? Con el Padre. Bueno, pero en los versículos 7 y 8, él dice que se dio cuenta que en realidad las cosas en las que él confiaba, en realidad no eran lo que él creía, porque no le servían para llegar a la meta a la que él quería llegar. Y Saulo, a diferencia del primer hombre, él sí estuvo dispuesto a renunciar a todos esos logros que había obtenido para poder llegar a esa meta que Dios tenía para él. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted estaría dispuesto a hacer lo mismo? Si el día de hoy Dios le preguntara si estaría dispuesto a renunciar a toda su forma de vida, a todos sus logros, sí,
esos en los que pensó al principio, cuando le dije, piensa en sus logros, en todo lo que ha logrado en su vida. Si Dios le dijera hoy, ¿estarías dispuesto a renunciar a todo eso por seguirme a mí, para que yo cumpla mi propósito en tu vida? ¿Qué le respondería? ¿Estaría dispuesto a soltar todo eso que ha conseguido con tanto esfuerzo? Todo lo puedo en Cristo que me Amén. Hay una frase que dice, es una frase secular, que dice, el pasado debe de ser un faro que nos alumbre, no un muelle al cual amarrarnos. Cualquier cosa que hayamos logrado en la vida debe servirnos para avanzar más, no para amarrarnos a eso y decir de aquí no me muevo porque esto me gustó. Este logro que conseguí, aquí me quedo, de aquí soy, ¿no? Y la Biblia, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 62, dice que Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que diga que desea tener acceso al reino de Dios, pero que no esté dispuesto a renunciar a todo lo que ha logrado en la vida, sino que quiere seguir mirando hacia atrás, así como lo hizo el hombre rico, no es apto para entrar al reino. Porque para entrar a ese reino hay que viajar ligero, hay que soltar, no puede entrar uno cargando todas esas cosas que nos provocan vanagloria. El de, mira lo que he logrado, esto lo hice yo. Yo soy ese de ahí de la foto. Todas esas cosas que nos encantan, sí, estorban, pesan demasiado, no pasan por la puerta estrecha que da entrada al reino de Dios. Se quedan atoradas. Usted decide si suelta las cosas y entra usted, o si se queda atorado ahí con sus cosas. De hecho, en Jeremías capítulo 9, versículo 23 dice que Dios le dice a su pueblo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto nos habla de que debemos renunciar a todas esas cosas que nos provocan orgullo. ¿Sí? Sea sabiduría, sea valentía, sean riquezas o cualquier otro tipo de cosa que nos genere ese asidero. Entonces, nuestra confianza no debe de estar en lo que hemos logrado. En el Salmo 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios. Nunca debemos aferrarnos a nada de lo que tengamos o de lo que hayamos logrado. Para ganar hay que estar dispuestos a perder. Hay que estar dispuestos a dejar de aferrarnos, hay que estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos estorbe. No debemos de permitir que nuestros logros se conviertan en lastres, ¿sí? En cosas que nos que estorben nuestro crecimiento espiritual. No importa cuánto usted haya logrado. Si está vivo, es porque Dios tiene todavía cosas más grandes para usted. Porque a lo mejor usted dice, yo he llegado muy alto. ¿Qué crees? Puedes llegar más alto. Pero tienes que estar dispuesto a soltar lo que ya lograste. Entonces, no importa si usted cree que ha logrado mucho, porque posiblemente en realidad sea muy poco comparado con lo que Dios le va a dar. ¿Cree usted como el hombre rico o como el apóstol Pablo
que ha logrado mucho, pudiera ser que en realidad sea poco, ¿verdad? Tal vez usted crea que ha alcanzado un muy buen nivel de vida, sea material o espiritualmente hablando, pero puede ser que Dios lo quiera llevar a un nivel aún mayor del que ha alcanzado hasta ahora. Hay muchas personas y hay muchos cristianos viviendo vidas ordinarias cuando Dios quiere que vivan vidas extraordinarias, porque para eso murió Jesucristo en la cruz. No murió para que tengamos una vida común y corriente. Solo cuando alguien está dispuesto a renunciar a todos sus logros y a seguir a Dios hasta donde quiera que sea necesario, es cuando Dios se encarga de convertirnos de simples expertos o líderes en alguna materia a convertirnos en personas extraordinarias, como lo hizo con el apóstol Pablo, al cual Dios convirtió en el mayor evangelista de la primera iglesia. El joven rico no estuvo dispuesto a renunciar a sus bienes materiales porque él creía tener mucho. Él creyó que era más lo que perdería que lo que ganaría. Ese fue su razonamiento. Muy mala conclusión, ¿cierto? Porque la verdad es que iba a ganar más de lo que tenía. Pero, ¿y nosotros? Creemos equivocadamente que es más lo que nosotros hemos obtenido que lo que Dios nos puede dar. Creemos que no vale la pena renunciar a todo por Él. Dios anhela que todos hagamos lo que leímos ahí en los versículos de 12 al 14. Dios quiere que todos dejemos lo que ha quedado atrás, ¿sí? Sea bueno o sea malo, y quiere que nos extendemos hacia lo que está, hacia lo que Él nos pone delante. Dios quiere que prosigamos a la verdadera meta y que alcancemos, ese es el premio del supremo llamamiento que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces no debemos acomodarnos ni debemos conformarnos con quedarnos en una parte del camino, porque esa no es la meta. Hay personas que el día de hoy necesitan tomar una decisión de avanzar y de ya no seguir donde han estado hasta ahora, a pesar de que ahí se sienten muy cómodos. Qué triste sería correr toda una vida creyendo que hemos avanzado hacia la meta y después de mucho tiempo darse cuenta de que en realidad hace mucho tiempo que dejamos de avanzar, que nos estacionamos en una parte de la pista en donde encontramos muchas comodidades y ahí nos gustó, nos acomodamos y dijimos, pues hasta aquí llegué, con esto tengo, ¿para qué me das más, Señor? Aquí me siento bien. Y nos conformamos con quedarnos a la mitad del camino, cuando Dios tiene mucho más. No debemos quedarnos estancados. Prohibido estacionarse. Debemos extendernos y debemos proseguir a ese supremo llamamiento, porque Dios tiene mucho más para nosotros. No debemos quedarnos paralizados, y esta es una palabra clave, porque hay básicamente dos motivos por los que las personas se estancan o se quedan en un lugar. Una es por comodidad, pero la otra es por temor.
se quedan paralizados temiendo perder lo que tienen y no ganar lo que esperan, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿de veras tiene temor de que lo que Dios le va a dar no sea lo suficientemente bueno? ¿Desconfía de Dios? En Isaías 54, versículos del 2 al 5 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y luego en el versículo 4 inicia con una frase muy importante: no temas. Que no sea el temor lo que te paralice. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Si usted cree esto, si usted cree que Dios es su Padre, que Él es su Redentor, ¿a qué le teme? ¿Por qué teme avanzar? ¿Usted cree que Él es un mal marido? ¿Que no le va a proveer todo lo que necesite? ¿Qué le está paralizando? ¿Cuál es su excusa? Hay personas a las que Dios las ha llevado. Ahorita está delante de ellas una puerta abierta. Y ellas tienen temor de entrar por esa puerta. Y se han paralizado. Y dicen, no, mejor me quedo aquí. Más vale lo seguro, ¿no? Y se han quedado ahí, paralizadas. Y deben avanzar. Hoy deben decidir avanzar y entrar por esa puerta. En la primera carta de Juan 4:18 dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Usted cree que Dios lo ama? Dios nos ama. Y como Él nos ama, todo lo que Él nos tiene para nosotros es bueno. Entonces, ¿por qué teme? Es que no me siento con las fuerzas para lograr eso. Siento que no voy a poder, que no tengo la capacidad, la habilidad suficiente, los recursos suficientes. No tengo las fuerzas para cumplir con eso. ¿Y quién le dijo que eran sus fuerzas? Si Dios es el que lo está llamando, Dios le va a dar los recursos, Dios le va a dar las fuerzas, la habilidad, la capacidad que necesita. Amén. No es en sus fuerzas, es en las de Dios. En el libro de Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. No tema avanzar, porque lo que va a recibir es lo que está esperando y aún mejor. Porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, mucho más perfectos y mucho más excelentes que los que usted tiene. Cuentan la historia de una pequeña niña que, juntando con mucho esfuerzo todos sus ahorros, fue a un local donde ella había visto un collarcito de plástico, pero tenía unas piedritas redondas que parecían perlas. Y ella estaba fascinada con el collar, entonces juntó todos sus ahorros y fue y compró aquel collar. Y regresó a su casa con su collarcito.
muy feliz. Y el papá de la niña, todos los días al llegar de su trabajo, en la noche, entraba a la habitación de la niña y le leía una historia, un cuento. Entonces, cuando el papá entra esa noche a leerle el cuento, la niña le enseña el collar. Estaba orgullosa. Mira, papá, mi collar de perlas. Y el papá ve el collarcito de plástico. Y le dice, está lindo tu collar, mija. Está muy bonito. Gracias, papá. Me costó mucho trabajo comprarlo. Junté todos mis ahorros para comprar esto. Y el papá le dice, está muy lindo, hija. Buenas noches. Dios te bendiga. O sea, al día siguiente, cuando el papá llega del trabajo, le lee la historia a la niña y le dice, oye, cariño, ¿cuánto me quieres? Y la niña le dice, mucho, papá, te quiero mucho. Sí, mija. ¿Me regalarías tu collar de perlas? Y la niña le dice, no, papá, mi collar de perlas no. Pero mira, te regalo mi muñeca. Es mi favorita. No, mija, no, así déjalo, está bien. Buenas noches, que descanses, te amo mucho. Pasó un par de días y nuevamente el papá otro día llega a leerle la historia y le vuelve a hacer la misma pregunta. Hija, ¿me amas? Sí, papá, te amo mucho. ¿Me regalarías tu collar de perlas? No, papá, mi collar de perlas no. Pero mira, te regalo mi casita. Está preciosa, tiene habitaciones y todo. No, mija, no. Está bien, así ya. Y así. Y fue pasando el tiempo. Y el papá cada noche le hacía la misma pregunta a su hija. ¿Me amas? ¿Me regalarías tu collar de perlas? ¿Eso que tanto te costó conseguir? Hasta que un día la niña, con lágrimas en sus ojos, le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Te amo mucho. Dice, te regalo mi collar de perlas. Cuando el papá toma el collar, lo echa así en su bolsa de su saco y de la bolsa interior del saco saca un collar de perlas verdaderas y se lo entrega a su hija. Y le dice, por eso quería que me lo dieras, hija, porque yo te quería dar algo más valioso. Y eso nos pasa a muchos, hermanos. Nos aferramos a cosas que a veces creemos que valen mucho y no valen nada, es plástico. Y lo que Dios no quiere dar son joyas verdaderas. Aleluya. Entonces, no se conforme con lo que tiene, con lo que ha logrado, porque Dios tiene mucho más para usted. Mucho más de lo que lo pedimos. Y bueno, ¿qué le parece si oramos? Yo creo que habemos muchos que tenemos cosas que entregarle a Dios, ¿no cree? Yo creo que hoy es un día en el que debemos orar, entregándole a Dios todos esos logros, todas esas cosas que nos hacen sentir orgullosos. Yo creo que es un día en el que debemos decirle, papito, te amo mucho. Si estoy dispuesto a entregarte esto que me ha costado tanto conseguir, porque yo confío en que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo pueda conseguir.